qué gusto ver a todos este domingo. Oye, estés donde estés, mirarías a alguien que esté a tu lado y le dirías, hoy te ves bien sentado a mi lado. A veces, solo necesitas tener un poco de fe en ti mismo, eso es todo lo que se necesita. Un poco de fe. Me alegra ver a todos en la iglesia hoy. ¿Y no fue increíble la adoración? ¿Qué es lo fenomenal? Estamos muy agradecidos a todos nuestros equipos que sirven a la iglesia, ya sea del ministerio infantil, el ministerio juvenil, el equipo de ensueño. Pueden simplemente presentarse ante el Señor con adoración continua. Pero hoy vamos a entrar de lleno en el tema. Si tuvieras tu Biblia, irías a Ezequiel. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, creí que era mi primo o sobrino. Está en el antiguo. Busca Ezequiel. Sabes, este fin de semana teníamos un orador invitado, un amigo que venía de fuera del estado. Y de hecho tuvo una pequeña emergencia familiar, nada demasiado grave, pero sí lo suficiente para que. Hablamos más o menos entrando el jueves y él compartió algunas cosas que estaban pasando. Y le dije, oye, el ministerio, la familia es tu primer ministerio. Deberías quedarte con tu familia. Y eso significó que yo tenía que pasar un tiempo con el Señor porque nuestro campus de Newport se reúne los jueves. Y yo estaba como, en 4 horas tengo que orar y preparar un mensaje para este fin de semana. Y digo todo esto para decir que si el mensaje de hoy no está bueno, será eliminado de YouTube. Nunca tendrás que escucharlo de nuevo. Es de esos mensajes de una sola vez y ya. Pero sí creo que el Señor te va a hablar hoy. La próxima semana comenzamos una nueva serie y vamos a estar estudiando el libro de Santiago durante el verano. Así que quiero invitarte. Durante la próxima semana y las siguientes en el verano, vamos a recorrer todo el libro de Santiago. Es un libro poderoso del Nuevo Testamento y no te lo vas a querer perder. Pero hoy vamos a encontrarnos con un tema que creo que continúa con lo que hablamos la semana pasada. Hacia el final del mensaje de la semana pasada, compartimos como en Romanos capítulo 8, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad. Y vamos a hablar sobre cómo se ve que tú y yo seamos personas de intercesión, de oración intercesora. Ahora, sé que eso no suena atractivo al principio. La gente no siempre viene a la iglesia pensando, quiero aprender sobre la oración intercesora. Pero créanlo o no, eso es algo común para mí. Lo que más me piden las personas es que normalmente se me acercan y quieren que ore por cosas que están pasando en su vida, en su familia. Y quiero animarte a que seas una persona de oración, no solo por las peticiones que tú le haces a Dios, sino para orar por otras personas. Así que, al final del mensaje de hoy, creo que vas a salir de aquí con un corazón más profundo y una carga más grande, para orar por otras cosas, orar por otras personas y también tener claro que cualquiera puede hacerlo. Y hoy vamos a comenzar en Ezequiel capítulo 22. Así que, si tienes tu Biblia, puedes ir al capítulo 22. Este momento en la Escritura es un momento que habla sobre la intercesión. Es una palabra del Señor que Dios le dio al profeta Ezequiel. Ahora, el profeta Ezequiel vivió en la época de Daniel. Y la mayoría de nosotros conocemos la famosa historia de Daniel, ya sea Daniel en el foso de los leones o Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Pero muchas veces no conocemos al profeta Ezequiel, quien fue un profeta que tuvo visiones, sueños y palabras del Señor al mismo tiempo que Daniel. Ambos eran profetas que existieron en la misma época. Todos ellos estaban en cautiverio en un lugar llamado Babilonia, que hoy en día es Irak. Y lo que sucede es que hay una palabra de Dios para Ezequiel. Va a llegar un momento en que Babilonia ya habrá venido y conquistado la parte sur de Israel, y va a llegar un momento en que Babilonia va a entrar. Y van a conquistar Jerusalén, luego van a derribar los muros de Jerusalén, y después van a tomar el templo de Dios en Jerusalén y lo van a destruir. Y la razón por la que eso está pasando es porque Israel se ha apartado. Se han apartado, han empezado a adorar a otros dioses. Los líderes religiosos empezaron a abusar de su poder. Empezaron a practicar la injusticia, empezaron a ser un pueblo inmoral. Nadie buscaba la santidad ni la justicia. Nadie oraba, nadie pasaba tiempo con Dios ya. Así que Ezequiel tiene esta palabra, esta advertencia para Israel.
sobre la importancia de la intercesión. Así que quiero que lo veas por un momento. Si estás listo y tienes abierta tu Biblia en Ezequiel capítulo 2, ¿podrías ponerte de pie donde estés en honor a la lectura de la palabra de Dios? Hoy vamos a comenzar con 3 versículos que hablan sobre la intercesión. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice así: sus profetas encubren estos hechos. Para ellos, con visiones falsas y adivinaciones mentirosas, dicen: esto es lo que dice el Señor soberano, cuando el Señor no ha hablado, así que están mintiendo diciendo que Dios les dio palabras cuando en realidad Él nunca las dio. Versículo 29. La gente del país practica la extorsión. Cometen robos, oprimen a los pobres, a los necesitados y maltratan al extranjero. Y les niegan la justicia. Mira el versículo 30. Esto es lo que es profundo. Dice esto. Esto es Dios hablando. Busqué entre ellos a alguien que reconstruyera el muro y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no tuviera que destruirla. Pero no encontré a nadie. No encontró a nadie. Pueden tomar asiento hoy. Hablemos de eso por un momento. Entonces, ¿qué es lo que se alinea en este momento? Y de lo que vamos a hablar hoy es la diferencia entre la oración y la intercesión. Y aquí está la manera sencilla de explicarlo. La oración es hablar con Dios acerca de lo que nos preocupa a nosotros. La intercesión es hablar con Dios acerca de lo que le preocupa a Él. Así que cuando vamos a orar, tú y yo tal vez estamos pidiendo cosas y la mayoría de las veces son cosas provisionales. Dios, ¿me podrías ayudar con esto? ¿Me podrías ayudar con aquello? ¿Podría recibir esto? ¿Podría recibir aquello? Quizá a veces incluso es algo desinteresado y tal vez oras por un familiar o por cualquier otra cosa. Pero lo que hace la intercesión es que empieza a orar por las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, el carácter de Dios. Y muchas veces estamos confiando en Dios en ciertas cosas. Y lo que hacemos en la intercesión es ponernos en la brecha. Y aquí está la imagen. Si podemos poner el versículo 30 de nuevo una vez más, quiero que veas lo que dice. Dice: busqué a alguien, esto es Dios hablando, busqué a alguien entre ellos que reconstruyera el muro y se pusiera delante de mí en la brecha a favor de la tierra, para que no tuviera que destruirla. Pero no encontré a nadie. El lenguaje que Dios usa en este momento es que da una palabra de estrategia militar en este momento. Mira lo que está pasando cuando Él dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha. Hay una imagen en el ámbito militar de aquellos días donde lo que sucedía era que, cuando una nación intentaba conquistar a otra, todas las naciones estaban protegidas por muros. Estaban protegidos dentro de su ciudad por los muros. Entonces, lo que hacía el ejército era enfocar su atención en una sección del muro. No atacaban por todos lados. Solo buscaban unos 6 a 9 metros y lo atacaban con una lluvia de cosas. Le pegaban con piedras, le pegaban con madera y hacían lo que fuera necesario, y poco a poco iban desgastando el muro. Y luego, lo que pasaba era que, cuando el muro tenía suficiente espacio para que unas cuantas personas pudieran pasar, entonces el ejército entraba a la fuerza por ahí y saqueaban la ciudad porque encontraban una brecha o un punto débil en la defensa, y por ahí se metían todos. Pero lo que pasaba en una nación era que, cuando se creaba esa brecha, había un soldado o un grupo de soldados que se paraban justo en medio del muro. Y tengo una imagen de eso y la van a poder ver. Ellos se paraban justo en medio del muro. Y lo que hacían era que, cuando el ejército intentaba avanzar, esa persona o ese pequeño grupo detenía a todos. Mientras tanto, los demás podían reconstruir el muro para proteger la ciudad. Yo no lo haré. De lo que Dios está hablando en este momento es de algo espiritual. Esto es intercesión. Dios da esta imagen, una imagen militar. Y dice esto: cuando el enemigo avanza y encuentra una brecha, ya sea en tu familia, en tu matrimonio, en tu caminar con Dios, en la cultura, el mundo o la sociedad, Dios le está diciendo en este momento a Israel: hay alguien que esté dispuesto, en oración, a ponerse en la brecha y detener el avance del enemigo mientras se reconstruyen los muros de la fe. Pero aquí es donde esto se pone difícil. Dios dice: no encontré a nadie. Nadie que estuviera dispuesto a ponerse en la brecha. Nadie que estuviera dispuesto a ir delante de Dios. Él dijo: estoy buscando a alguien que se ponga delante de mí, que se ponga en la brecha, que detenga el avance del enemigo. Y dice: estoy tratando de detener lo que viene para Israel. Babilonia viene hacia Jerusalén.
Y él dice, estoy buscando a una persona, a alguien, no a varias personas, no a varias cosas. Él está buscando a alguien que se ponga en la brecha y que detenga el avance del enemigo. Y no encontró a nadie. Charles Spurgeon lo dice así: la verdadera oración no es ninguna de las dos. Y aquí está el asunto. La oración a menudo comienza con nuestras necesidades. La intercesión comienza con la carga de Dios. Y así como en los tiempos antiguos, cuando Dios hablaba una palabra a través de Ezequiel, y él dijo, estoy buscando a alguien que esté dispuesto a apartarse y pasar tiempo en oración y resistir. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que tú y yo no luchamos contra carne y sangre, sino que luchamos contra las potestades espirituales del aire. Y lo que sucede es que la oración es un momento espiritual con Dios, donde invitamos a Dios a llenar con su presencia un lugar. Y cuando alguien se pone en la brecha, significa que nos ponemos en medio de los avances del enemigo. Significa que miramos al pecado y a la muerte de frente y decimos que Satanás y el pecado no tendrán control sobre aquello por lo que sentimos una carga. Es por cualquier cosa por la que sintamos una carga. Y así es como se ve esto en la actualidad. Miren, ya les mostré cómo se veía esto en los viejos tiempos. Ahora les muestro cómo es hoy en día. Esto es lo que significa ponerse en la brecha en la actualidad. Prendes la tele y ves noticias de última hora. Ves todas las preocupaciones del mundo que aparecen en la televisión, que aparecen en las redes sociales. Tienes a la siguiente generación siendo absorbida por algo que intenta traerles ansiedad y depresión y robarles su identidad. Y luego tienes a un padre, una madre, una abuela, un abuelo que se arrodilla. Y empiezas a interceder, te pones en la brecha. La brecha entre la siguiente generación y todo lo que está pasando en la cultura y la sociedad. Y dices esto: Dios, puede que yo no tenga las respuestas. Dios, puede que no sepa qué hacer. Dios, puede que no tenga la capacidad, pero tú tienes la autoridad. Y mientras oras usando la palabra de Dios, traes el cielo a la tierra. De eso se trata la oración del Señor. Dios, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Significa que te pones en la brecha. Y lo que leemos en Ezequiel 22 es uno de los capítulos más oscuros en la historia de Israel. Jerusalén está espiritualmente en bancarrota en este momento. Los líderes son corruptos, los sacerdotes están comprometidos. Los profetas hablan falsamente. El pueblo ha abrazado la idolatría y la injusticia. Y Babilonia se está acercando, y el juicio está cerca. Y ahí viene el versículo más triste de las Escrituras. Busqué a alguien y no encontré a nadie. Como les compartí, lo que está pasando es que los muros espirituales de Jerusalén se habían derrumbado. Se derrumbaron. Los muros de justicia, los muros de adoración, los muros de liderazgo, los muros de obediencia, todos habían sido derribados. Y una de las partes más trágicas de este versículo no es que los muros estuvieran rotos. Es la frase que Dios dice: ¿hay alguien dispuesto a ponerse delante de mí? ¿Hay alguien que se ponga en la brecha? Miren, la intercesión no es primero hablarle a la gente acerca de Dios, es hablar con Dios acerca de la gente. Y la misma pregunta resuena para nosotros como creyentes hoy en día. ¿Hay alguien dispuesto a ponerse en la brecha? Y lo hermoso de la oración de intercesión es esto: es un juego tanto para introvertidos como para extrovertidos. Hablo con introvertidos todo el tiempo y me dicen: Pastor Adam, quiero compartir mi fe. Soy introvertido, quiero compartir mi fe. Quiero ser valiente con esto. Quiero ser valiente, pero soy introvertido. Así me hizo Dios. Soy callado, soy reservado y no me gusta llamar la atención. Pues, ¿qué crees? Cuando te encierras en un closet, cuando te metes a tu carro, cuando te vas al garaje, eres solo tú y Dios. Es el mejor amigo de un introvertido. Si eres extrovertido y te gusta convivir y platicar, puedes hablar con Dios. Puedes hablar y hablar todo el día. De eso se trata la oración de intercesión. Se trata de tener una carga y decir: voy a ir a hablar con el que tiene la autoridad para hacer algo al respecto. Es decir, Dios, tengo una carga por algo. Si quieres empezar a orar por las cosas que te preocupan o te agobian, bueno, aquí tienes algunos pasos sencillos que te ayudarán a darte cuenta de la importancia, pero también de cómo hoy mismo puedes empezar a interceder.
Así que este es el primer pensamiento que quiero compartir contigo. Si vas a empezar a interceder en oración, lo primero por lo que tenemos que interceder es por el propósito de Dios. El propósito de Dios. Mira, tienes que interceder por el propósito de Dios. Y hoy tenemos diapositivas que el equipo va a poner para ti y las tendrán ahí arriba para nosotros. Pero intercedemos por el propósito de Dios. Esto es lo que dice Éxodo 33:15. Éxodo 33:15 dice, y él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Esto es lo que me encanta de este pasaje. Aquí es Moisés quien está hablando. Y lo que ha pasado es que Israel ha pasado 40 años en el desierto. 40 años. Han andado errantes, han estado perdidos. Lo que se suponía que iba a tomar unos meses, ahora ha tomado 40 años, porque habían construido un becerro y un altar y estaban adorando otra cosa, justo cuando salieron de Egipto. Estaban adorando un becerro de oro. Y entonces ahora Dios los lleva por un periodo de deambular, para que la generación que adoró al becerro muriera y la nueva generación tuviera ojos frescos para ver la fidelidad de Dios. Y entonces Dios le muestra a Moisés la tierra prometida. Y él dice, oye, aquí es donde te llevo. La respuesta de Moisés fue, esto era lo que Israel había esperado durante 40 años, que han estado creyendo en Dios. Y Moisés dice esto, Dios, no quiero entrar en la tierra prometida si tu presencia no está con nosotros. Porque lo que sucedía en la tierra prometida, Canaán, estaba sucediendo en la tierra prometida. Canaán tenía gigantes. Canaán tenía tácticas militares que Israel nunca había visto antes. Y lo que dice Moisés es, puede que haya estado en el desierto, pero en el desierto, tú cuidaste de nosotros, tu presencia estaba con nosotros. En el desierto nos diste maná, pan del cielo. En el desierto nos diste agua de la tierra. En el desierto nos diste una nube de día para protegernos del sol. Y nos diste fuego por la noche para que pudiéramos seguir avanzando. Así que Moisés dice, puede que haya pasado por una situación difícil, pero tu presencia estuvo ahí. Y dice, si me vas a llevar a la tierra prometida, solo iré si tu presencia va conmigo. Eso es profundo. Solo piensa en todo por lo que has orado. Está a punto de ser respondido. Y tu primera preocupación no es hacia dónde vas. Es asegurarte de que Dios esté contigo a donde vayas. Una oración de intercesión se preocupa más por la presencia de Dios que por la provisión de Dios. Porque muchas veces cuando oramos, seamos honestos, oramos por la provisión de Dios. Dios, tú sabes, tengo este trabajo. Ayúdame a destacar, no a mezclarme. Ayúdame a conseguir este ascenso. Ayuda a mis hijos a entrar a esta escuela. Ayúdalos a entrar a este deporte. Ayúdalos a formar parte de este equipo o lo que sea. Se trata de la provisión de Dios. Y muchos de nosotros oramos y no hay nada de malo en esas cosas, en creerle a Dios por esas cosas. Pero de eso se trata la mayoría de las oraciones. La mayoría de las oraciones son sobre el éxito. Se trata de ascensos. Se trata de oportunidades. Se trata de crecimiento. Pero esto es lo que ora Moisés. Moisés ora, Dios, si tú no estás ahí, yo no quiero ir. Si tú no estás ahí, yo no quiero ir. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Cuando se trata de intercesión, no se trata de orar por una plataforma más grande o más influencia, ni de recibir la siguiente provisión. Primero tenemos que orar por una presencia más profunda. Ora por la presencia de Dios. Y luego, antes de orar para que Él influya, ora por intimidad con Dios. Porque eso es lo que se necesita. Y como la gente comparte, normalmente cuando tenemos una carga e intercedemos por cosas, hay cosas por las que le creemos a Dios y por las que intercedemos. Puede que hoy conozcas personas que amas, amigos, incluso tu propio cónyuge, y están lidiando con enfermedades, que han sido diagnosticados con algo, ya sea cáncer, leucemia, diabetes. Tienes personas que están luchando con adicciones. Tienes seres queridos que están perdidos en el alcoholismo, perdidos en los antidepresivos. Tienes personas que conoces, que están deprimidas, que están ansiosas, que están haciendo todo lo que pueden. Han ido a terapia, han tomado las pastillas y aún así siguen perdidos. Tienes personas que conoces que están descarriadas. Están en la calle, están haciendo lo que quieren y tú tienes una carga por ellos. ¿Qué pasa cuando los mensajes de texto ya no funcionan? ¿Qué pasa cuando ya no contestan tus llamadas?
¿Qué pasa cuando te bloquean en Instagram? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, no quiero tener una relación contigo? La mayoría de la gente pensamos, no puedo hacer nada. Perdí. Pero no, Ezequiel 22, tienes un arma en tu arsenal que rara vez se usa, donde puedes encerrarte. Puedes tomar la palabra de Dios y empezar a declarar esto sobre esa situación. Eso es la oración de intercesión. Dice, voy a ponerme en la brecha. Y el enemigo ha avanzado sobre el cuerpo de esta persona. El enemigo ha avanzado sobre el matrimonio de esta persona. El enemigo ha avanzado sobre la mente de esta persona. Y no solo dices, bueno, ya no hay esperanza. Dices, no, estoy en guerra. Y voy a empezar a orar y a creerle a Dios que sus misericordias son nuevas cada día. Voy a creer que Jesús todavía sana, libera y restaura. Eso es lo que hace la intercesión cuando parece que toda esperanza está perdida. No oramos por provisión. Necesitamos la presencia de Dios. Es por la presencia de Dios por lo que oramos. Eso es lo que le creemos a Dios. Y quiero que lo pienses de esta manera. Quiero que pienses en un niño pequeño. Tal vez tienes hijos, has tenido hijos, o quizá eres abuelo o abuela. Y sé que eso nos pasa a Ashley y a mí con nuestros hijos. Quiero que te imagines que hay una tormenta eléctrica afuera de tu casa. Y me refiero a que la lluvia está cayendo fuerte. Está cayendo relámpago tras relámpago. El trueno es tan fuerte que está sacudiendo el edificio. Y tu hijo grita tu nombre. Y tú corres a la habitación y te dice, tengo miedo. Y tú le preguntas, ¿de qué tienes miedo? Y te responde, tengo miedo de los relámpagos, tengo miedo de los truenos. Y entonces, como mamá o papá que ya quiere irse a dormir porque estás cansado y tuviste un día largo, le dices, mira, aquí está tu cobija favorita. Aquí tienes una linterna por si te da miedo. Aquí está tu osito de peluche favorito. Y entonces, ¿cómo va a responder un niño en ese momento? Va a decir, no quiero nada de eso. ¿Puedes acostarte conmigo hasta que me duerma? Porque cuando las cosas se ponen difíciles y cuando de verdad recibes un diagnóstico, o alguien está realmente lastimado, o alguien está muy lejos de Jesús, lo último que te preocupa son las provisiones. Lo último que te preocupa son los aspectos materiales de lo que el mundo puede ofrecer. Cuando un niño tiene miedo por su vida, aunque nosotros sepamos que está bien, que está seguro, todo lo que el niño quiere es la presencia de sus padres. Y cuando tú y yo nos ponemos en la brecha e intercedemos, tenemos que interceder y pedir primero por la presencia de Dios. Cuando la gente viene conmigo y me dice, oye, Pastor Adam, ¿puedes orar por esto? Y me piden que interceda por algo. Lo primero que siempre pido es, Dios, ¿puedes manifestarte en su vida? Dios, oro para que la próxima vez que vayan a tomar alcohol, tú vayas y pongas algo en ellos, Padre Dios. ¿Les hablarías? ¿Empezarías a hacer que se sientan incómodos con las cosas con las que antes se sentían cómodos? Lo que estoy pidiendo es la presencia de Dios. No se trata solo de obtener lo que estamos pidiendo, se trata de que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Y aquí está el asunto, la presencia siempre será más importante que la provisión. Siempre será más importante que la provisión. Nunca he conocido a alguien que haya ido al consultorio del doctor y haya recibido un diagnóstico, y luego salga diciendo, ay, estoy tan preocupado si voy a poder pagar mi carro. Eso tal vez sea una preocupación en algún momento. No, su primera preocupación es, quiero sanidad, quiero a Dios, quiero al Señor. Necesito esto, necesito a Dios. Y sí, queremos la provisión de Dios. Aquí está el segundo pensamiento, intercedemos por la presencia de Dios, pero también necesitamos interceder por el pueblo de Dios. Sigue teniendo un corazón para la gente. No te desconectes tanto del mundo, que cuando ves lo que está pasando en el mundo, y ves la ruptura, y ves a la gente perdida, y ves a la gente sufriendo, que no solo digas, bueno, eso es problema de ellos. Bueno, ellos solo son unos tontos. Así son ellos. Y luego, cuando llega a tu puerta y afecta a tu familia, de repente sí nos importa. Tenemos que tener un corazón para. La Biblia dice que todos fuimos hechos a imagen de Dios. Que todos, imago Dei, fueron hechos a imagen de Dios. Tenemos que mantener un corazón por las personas, que nuestro corazón se quebrante por el mundo. Y puede que no tenga todas las respuestas. Puede que no pueda intelectualmente pelear todas las batallas por todos. Pero lo que sí puedo hacer es interceder por ellos.
Puedo ir delante de Dios en su nombre. Quiero que veas lo que dice Números capítulo 14, versículo 17. Así que les compartí sobre los 40 años después del desierto. Este momento es justo después de que Israel salió de Egipto. Y en ese momento, Israel empezaba a impacientarse porque Moisés estaba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos. E Israel pensó que Moisés había muerto. Así que dijeron, bueno, necesitamos ayuda de algún tipo de Dios. Vamos a construir un altar, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorarlo para que sea nuestro líder ahora, porque Moisés ya no está. Pero Moisés está pasando tiempo en la presencia de Dios. Moisés baja y de repente ve lo que Israel ha hecho. Y el Señor está furioso por lo rápido que se apartaron de Dios. Así que ahora Dios va a castigar a Israel por lo que han hecho. Pero ¿qué hace Moisés? Moisés se pone en la brecha. Él va delante del Señor y mira lo que dice. Él dice esto, y ahora oro. Este es Moisés hablando. Oro para que el poder de mi Señor sea grande, tal como tú lo has dicho. Mira lo que acaba de hacer Moisés. Le dijo a Dios, y le citó sus propias palabras. Le dijo a Dios, quiero recordarte acerca de ti mismo. No es que Dios sea olvidadizo, pero Él está buscando que nosotros nos pongamos en la brecha. Él está buscando que intercedamos. Y mira lo que dice. Él dice, Dios, quiero citarte, y esto es lo que tú dices de ti mismo. Él dice, Señor, el Señor es paciente. Dios, ¿acaso no has dicho eso? ¿No has dicho que eres paciente con la gente? Dios, también has dicho que eres abundante en misericordia. Dios, sé que Israel la ha regado, pero tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que está usando la palabra de Dios y dice, Dios, tú perdonas la iniquidad y las transgresiones, pero de ninguna manera absuelves al culpable. Visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 19. Perdona la iniquidad de este pueblo, el pecado. Perdona la iniquidad de este pueblo, te lo ruego, conforme a la grandeza de tu misericordia. Así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Versículo 20. Entonces el Señor dijo, he perdonado conforme a tu palabra. Lo que pasa es que Israel va en una trayectoria de castigo porque han empezado a adorar a otro Dios. Han empezado a pedirle guía a algo que no es el Señor. Y lo que hace Moisés es que se pone en la brecha y dice, Dios, y usa la palabra de Dios. Dice, Señor, tú eres abundante en misericordia. Dios, tú eres perdonador. Dios, tú eres paciente. Cuando él se pone en la brecha, el Señor dice, haré conforme a lo que me pides. Perdonaré su iniquidad. Y dice, no los voy a dejar ir sin consecuencias. Van a vagar por unos 40 años, pero es mucho mejor que la muerte. Y entonces lo que sucede en ese momento, por el pecado de Israel, es una imagen de cómo Dios es justo y santo, pero también de cómo tú y yo, cuando sabemos que hay personas perdidas, cuando te pones en la brecha y dices, Señor, ¿les mostrarías misericordia? Dios, ¿les mostrarías perdón? Tú eres abundante en estas cosas. Eso es lo que significa interceder. Mira, en este momento, la gente merecía juicio. Moisés ofreció y pidió misericordia. Y eso es lo que es el corazón de la intercesión. La intercesión se niega a rendirse con las personas. Puede que me hayan insultado, puede que me hayan dicho que nunca les vuelva a hablar, pero aún así tengo una carga por ellos. Así que voy a interceder por ellos. Puede que ya no tenga acceso a ellos, pero en ese momento voy a ir delante de Dios por ellos. Así es como luce un intercesor. Y esto es lo que debemos recordar. Mientras todos los demás critican, los intercesores oran. Mientras todos los demás publican, los intercesores suplican. Muchas veces, nosotros, como creyentes, pensamos que tenemos la respuesta a los problemas que enfrentamos en el mundo actual. Creemos que las respuestas a lo que vemos en las noticias y en otros lugares, creemos que la respuesta está por llegar. Con una idea genial para publicar en Facebook, TikTok o Instagram. Estoy muy enfadado por esto. Tengo un gran problema con esto. Voy a grabarme hablando de ello y lo voy a publicar. No estoy diciendo que no se deba hacer, pero a menudo pensamos que es la primera opción. Que cuando algo nos enfada, cuando nos apasiona algo, cuando algo nos molesta por lo que la gente hace en contra de Dios, pensamos, voy a criticarlo en Internet. Mi primera pregunta sería, y solo es un reto,
¿Cuánto tiempo has pasado orando por esto? ¿Cuánto tiempo has dedicado? Si tienes tanta carga por esto, si tienes tanto problema con esto, si sabes que solo Dios puede resolverlo, si sabes que solo Dios puede sanar, si sabes que solo Dios puede liberar, que Dios puede restaurar, ¿cuánto tiempo le pedimos, suplicando a Dios, para decirle, Dios, ¿podrías llenar de tu presencia a esas personas? No estoy diciendo, oye, no compartas tu opinión en línea ni nada de eso, pero digo, oye, antes de meterte en problemas, asegúrate de primero meterte en oración. Asegúrate de ir en tu tiempo con Dios y decirle, Dios, estoy aquí para suplicarte. Muchas veces la gente quiere saber cuál es mi opinión sobre las cosas. Rara vez me preguntan por qué estoy llorando. Pastor Adam, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Puedo responder más rápido sobre lo que estoy llorando que sobre cuál es mi opinión acerca de algo, porque no siempre tengo toda la información correcta. No siempre sé lo que realmente está pasando. Hay muchos poderes que existen y no estoy en muchos de los lugares a los que tengo acceso. Pero esto sí lo sé. En cada lugar donde yo no estoy, el Espíritu de Dios sí está. Así que cuando oro Romanos 8 y no tengo las palabras, el Espíritu Santo está presente e intercede con gemidos que las palabras no pueden entender. ¿Hay cosas que me molestan? ¿Tengo opiniones? Sí. Pero sé que no siempre tengo el poder para cambiarlo. Sé que solo el Espíritu de Dios puede hacer eso, y tenemos que estar dispuestos. La oración de intercesión es más complicada de lo que crees, porque tenemos que estar dispuestos a meternos en el desorden, y esto es lo que pasa. Cuando te pones en la brecha, como mostramos en Ezequiel 22, al enemigo no le gusta. Al enemigo no le gusta la gente que intercede en oración. Al enemigo no le gusta que creas en Dios para sanidad y restauración. Al enemigo no le gusta que creas que habrá avivamiento en la nación y en el mundo hoy. Al enemigo no le gusta eso. Tú oras para que la iglesia avance y sane a la gente. Al enemigo no le gusta eso. Tú oras por personas que están enfermas. El enemigo es el autor de la confusión. A él no le gusta eso. Así que tienes que estar listo cuando des el paso. Por eso la Biblia habla de ponerse toda la armadura de Dios, porque cuando usas la espada de la verdad contra las potestades de este mundo, ellas van a resistir. Y tienes que estar listo para que, cuando eso pase, puede que te metas en algunos problemas, pero debes estar dispuesto a entrar en el desorden de la gente. Hay veces que la gente me comparte su desorden y piensan, Pastor Adam, ¿eso hace que te vea diferente? Yo pienso, ¿quién soy yo? Yo me meto de lleno en tu desorden y oro por ti. Eso es lo que hace la intercesión. La intercesión dice, no importa qué tan desordenadas estén las cosas, no importa qué tan desordenado estés tú, estoy dispuesto a entrar ahí e interceder. Hace muchos años, Asley y yo nos estábamos quedando en un pequeño hotel boutique en Palm Springs y era más o menos a la mitad del verano. Así que hacía calor. Estábamos como a 110, 114 grados. Y solo había como 10 pequeños hoteles tipo casita en Palm Springs. O sea, tienen un montón de esos. Y entonces, cuando hicimos el check-in, al mismo tiempo que nosotros llegó una pareja de ancianos que tenía como unos 80 y tantos años. Así que los conocimos muy brevemente y eran muy amables. Pero era un hotel boutique de esos que, ya sabes, somos un lugar pequeño con poco personal. Después de las 5, nuestro personal se va a casa, así que hay un pequeño teclado para entrar por la reja del hotel. Te dan el número de emergencia, dicen que hay cámaras y que cuides la propiedad. Estás ahí con otros 10 huéspedes y casi ni se ven. Bueno, a la mañana siguiente, escucho a la esposa, está gritando, Joy, Joy, golpeando la puerta. Abre la puerta, Joy, Joy. Hace calor afuera, así que abrí la puerta y le digo, oye, ¿estás bien? Ella está gritando. Y dice, sí, fui al súper rapidísimo, y cuando regresé, no sé qué pasó. Sé que Joy está aquí porque solo tenemos un vehículo, pero no responde la puerta. Así que ella está preocupada. Ella dice, no sé si se quedó dormido. No sé dónde está. A lo mejor está en el balcón porque había como unos muros de 3 o 4 metros, balcones privados donde podías estar y relajarte. El sol. Para que no te diera. Así que le dije, bueno, hagamos esto. Déjame ir a la parte de atrás de mi habitación y déjame ver si puedo despertarlo o lo que sea. Entonces voy a la parte de atrás y digo, Joe. Estoy gritando su nombre, José. ¿Hay algún Joe ahí, José? Y me quedo muy callada y oigo como un poco de ronquidos,
pero no mucho. Así que regresé con ella y le dije, oye, creo que lo escucho respirar allá atrás, pero no puedo estar seguro. Pero aquí está el asunto, cuando tienes 30, 40, 20 años, lo que sea, y te quedas dormido, a nadie le preocupa mucho si no respondes. Solo decimos, oye, estabas bien cansado. Pero cuando tienes casi 80 y no respondes aunque te estén gritando, la emergencia y las alarmas suenan un poco más fuerte y un poco más alto. Entonces ella dice, ¿me estás diciendo que le gritaste su nombre y no se despertó? Le dije que no. Ahora sí se está preocupando. Y dice, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No puedo entrar al cuarto. Y en ese momento, el personal no estaba ahí. Así que supongo que pudimos haber llamado y alguien habría venido. Pero cuando estás en el momento, ella tiene miedo. Ahora, ella estaba preocupada por poder entrar por la puerta. Ahora, está preocupada por si Joe sigue vivo. Entonces me mira y me dice, ¿puedes brincar la barda y despertar a Joe, por favor? Y yo dije, está bien. Le dije, sí, puedo hacerlo. Y la barda estaba tan alta que no había manera de que solo pudiera asomarme. Tuve que agarrar una silla y físicamente brincar la barda. Así que agarro una silla y brinco la barda. Y lo hago tan rápido que aviento la pierna por encima y luego. Y ya sabes, como la barda está alta, me cuelgo hacia atrás y como que me dejo caer. Así que me dejo caer. Y cuando caigo, como que pego con algo o algo así. Y Joe se despierta. Y él se despierta. Y me doy la vuelta. Y Joe me está mirando. Y estoy mirando a Joe. Joe está tumbado en el banco. Y miro a Joe. Joe me mira. Pero aquí está el problema. Joe no lleva ropa. Joe está desnudo. Él ha adoptado este balcón por completo. Y él, de la forma en que vino al mundo, me mira y yo lo miro y me dice, ¿quién eres? Y George dice, creo que soy un amigo, pero solo pensamos, Joe, solo pensamos, tu esposa ha estado tratando de despertarte, Joe, ¿estás bien? Y él dice, estoy bien, me quedé dormido. Y le dije, ¿te importa si entro por la puerta principal? Y él dijo, sí. Así que entro por la puerta principal y abro la puerta. Despertó. Ay, no. Gracias. Me abraza y dices que todo bien. Le dije, está bien, está en el balcón. Y luego, lo único que escucho mientras yo salgo y ella entra es, Joe, ¿dónde está tu ropa, Joe? ¿Qué estás haciendo? Mira, al final del día, la verdad no me importa haber visto a Joe completamente desnudo. Lo único que me importa es que había una mujer con miedo por la vida de su esposo. Y que yo tuve la capacidad suficiente para poder brincar esa barda. No me fui diciendo, bueno, nunca volveré a hacer eso, lo haría de nuevo, una y otra vez, sin problema, gracias. Si eso significa que una esposa estaba preocupada y le pidió a alguien más que interviniera por ella, y que ella ya tiene una edad en la que no puede brincar esa barda, ella no puede trepar eso. Hay personas que tal vez no tienen suficiente fe para creer en Dios. Hay personas que tal vez no tienen suficiente confianza en Dios, pero tú tienes una fe grande, tienes una gran confianza, tienes un testimonio. Has visto la bondad de Dios, has visto la misericordia de Dios, has visto su restauración, ves cómo el Señor sana y libera. Ves a la gente entrar al campamento, al área de oncología y los has visto salir sanos. Has visto a personas entrar en estados de leucemia, los has visto sanados. Has visto a personas luchar con enfermedades de los huesos, los has visto fuertes. Si has visto la bondad del Señor, hay suficiente fe en ti que dice, yo escalaré un muro. Yo me pondré en la brecha. Esta persona piensa que todo se acabó. Esta persona piensa que Dios ya terminó con ella, pero yo no lo creo. Mira, una persona que se pone en la brecha no se inmuta por la desnudez de la gente, no le afectan los muros que hay que escalar, no le afectan las personas que están llamando a otras cosas. Eso puede que no sea del Señor. Tú te pones en la brecha y dices, Dios, aquí estoy y voy a interceder por ellos. Y eso está por toda la Biblia. Abraham se puso en la brecha por Sodoma y por su sobrino Lot. Samuel se puso en la brecha por Israel.
Daniel se puso en la brecha por Jerusalén. Jesús se puso en la brecha por Pedro cuando Pedro estaba perdiendo la cabeza. Mira, cómo se ve ser intencional. Me encanta lo que dice San Agustín. Él dice esto, y tú y yo tenemos que llevar el mismo corazón del Señor. Dios ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno. Así de grande es el amor de Dios por las personas. Así de grande es el amor de Dios por ti. Él ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno. Y no depende de que digamos las cosas correctas o hablemos lo correcto. Nosotros, como creyentes, si hablas la palabra de Dios y crees en la palabra de Dios, y crees que Jesús ha vencido al pecado y a la muerte, significa que pones tu fe en Él. No pongas tu fe en los poderes de este mundo, no pongas tu fe en los sistemas del mundo. Sabemos que un día todo eso desaparecerá. Lo único que permanecerá será el reino de Dios. Así que el reino de Dios es lo único que tiene toda la autoridad. Y aquí está el último pensamiento que quiero compartir contigo. Tenemos que interceder por el propósito de Dios. No solo por su presencia y no solo por su pueblo, sino por el propósito de Dios. Por eso Jesús dice, que se haga tu voluntad. Es por el propósito de Dios por lo que creemos. Nehemías, capítulo 1 al 3 al 4. Aquí es cuando los muros ya han sido destruidos. Y entonces Israel no se arrepintió. No hubo nadie que se pusiera en la brecha. No había nadie dispuesto espiritualmente a interceder por Israel, y ahora los muros ya no existen. No es solo un agujero, no es solo una brecha, están completamente derrumbados. Y Nehemías es uno de los responsables de reconstruir el muro, y tenían personas que se ponían en la brecha. Si alguna vez ves la oración de los viernes en la noche del pastor Diego, él los llama vigilantes, la torre de vigilancia, porque tienes que tener personas que se pongan en la brecha, y luego, cuando el muro se construye, cuando el muro está construido, tienes que tener personas que se paren en la torre de vigilancia, y ellos se aseguran de que el enemigo no pueda avanzar para crear una brecha. Y entonces lo que pasa en Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4 es, y me dijeron, el remanente que quedó de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Nehemías dice, en cuanto oí estas palabras, me senté y lloré, y estuve de duelo por varios días, y seguí ayunando y orando delante del Dios del cielo. Mira, en ese momento, Nehemías escucha que Jerusalén está destruida y no empieza con una estrategia. Empieza con la oración. Él no va, de repente, las murallas están destruidas. Déjame ir con el rey. Déjame ir con el rey de Babilonia. Déjame ir a hacer esto. Déjame ir a hacer aquello. Dice que cuando escuchó la peor noticia de su vida, volvió al ayuno y a la oración. Porque él sabe que eso es lo único que puede funcionar en un tiempo de crisis. Él no tiene la influencia, no tiene el poder, no tiene la capacidad. Y habrá momentos en nuestra vida en los que reconocemos que no tengo la influencia, no tengo el poder, no tengo la capacidad, pero hay uno que sí la tiene. Así que Nehemías, cuando escucha la peor noticia, vuelve a la oración e intercede por Israel. Y aquí está el asunto con Nehemías. Antes de reconstruir los muros, que si lo hizo, él construyó un altar delante de Dios. Y antes de construir nuestras vidas, tenemos que llegar a un punto donde primero construyamos un altar. Y nos consagramos delante de Dios. La consagración significa que dejamos atrás todo lo viejo y decimos, Dios, me presento ante ti como nuevo. Eso es para lo que sirve el ayuno. Cuando ayunas, te estás despojando de los placeres terrenales, las necesidades terrenales y los deseos terrenales. Y le dices a Dios, Dios, estoy delante de ti, hambriento de ti. Cuando ayunas, cada día que tu estómago gruñe, es una señal que debe recordarte, ten hambre de Dios. En hambre de Dios. Ve delante de Dios. Sáciate delante de Dios. Incluso cuando Jesús fue tentado, el enemigo lo tentó con pan. Y él dice que la palabra de Dios es el pan que necesito. Luego Jesús, más adelante en Juan, dice que Él es el pan de vida. Es eso que dice que hay cosas de este mundo que pueden satisfacer por un momento, pero volverás a tener hambre. Pero si quieres estar en un lugar de satisfacción verdadera, eso se encuentra en Jesús. Está en construir un altar. Y los más grandes intercesores no se dejan agobiar por la incomodidad. Están cargados por el propósito de Dios. Sí,
cuando tienes una carga por las cosas, claro, toma más tiempo orar e interceder por algo que hacer una publicación. Sí, toma más tiempo interceder y orar por algo que mandar un mensaje de texto enojado. Así que sí, es mucho más incómodo, pero si está conectado al corazón de Dios y al propósito de Dios, entonces dará fruto. Martín Lutero dijo esto: tengo tanto que hacer que voy a pasar las primeras 3 horas en oración. ¿Alguna vez has estado tan ocupado? ¿Alguna vez has estado lidiando con tantas cosas? ¿Alguna vez has estado tan cargado? Y quiero animarte, lo mejor que puedes hacer cuando te sientes cansado, lo mejor que puedes hacer cuando te sientes abrumado, es no hacer nada y simplemente buscar a Dios. Martín Lutero dijo: tengo tantas cosas pasando, pero voy a ir a orar porque eso es lo único que realmente restaura. Eso es lo único que beneficia al espíritu y al alma, es cuando tú y yo oramos, y cuando el Espíritu Santo está presente, nos edifica. Dios refresca, Dios renueva eso, y luego, cuando intercedes, trae el cielo a la tierra. Y muchas veces en nuestra vida, a menudo tu carga es la invitación de Dios para interceder. Y para Israel, la tragedia no era que a Dios le faltara poder. Él siempre tiene poder. Él es omnipresente y todopoderoso. Pero la tragedia era que a nadie le importaba lo suficiente como para orar. Y creo que en la iglesia con mayúscula hoy en día, si más personas oraran, veríamos más cambios en el ambiente. Pero muchas veces opinamos más de lo que oramos. Y no estoy diciendo que haya algo malo en tener una opinión, solo digo que no hay poder en las opiniones. Hay poder en la oración. La Biblia dice que donde oramos y está el Espíritu de Dios, ahí está el poder dunamis de Dios, el poder dinamita de Dios. Esa es la belleza de lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Y para Israel, los muros estaban derribados, la nación se estaba desviando, el pueblo estaba comprometido, el juicio se acercaba, y Dios buscaba a una sola persona dispuesta a ponerse delante de él. Y la pregunta hoy no es si hay problemas. Todos sabemos que hay problemas. La pregunta es, ¿hay intercesores? ¿Hay alguien dispuesto a ponerse en la brecha? Es tan sencillo como cuando vas manejando y ves pasar una ambulancia y ves un carro volteado. ¿Cuántas veces pasamos y decimos: ay, ojalá estén bien? No, no respondas con un ojalá estén bien. Di: Señor, en el nombre de Jesús, te pido que cubras a esa persona que están subiendo a la ambulancia. Señor, te doy gracias porque tu presencia estará con ellos. Hay una diferencia entre esperanzas, opiniones, y luego hay una diferencia en las oraciones, en interceder. La próxima vez que un amigo te diga: oye, voy a estar en el hospital, el doctor me volvió a llamar, ¿quieren revisar esto otra vez? No solo digas: estoy llorando por ti. Di: ¿te puedo llamar rapidito? O déjame mandarte un audio rápido. En este momento, quiero orar por mi hermano Eric, en el nombre de Jesús. Cuando entres al hospital, oro por sabiduría para los doctores, sabiduría para las enfermeras. Dios, te pido que tu presencia nos cubra. Jesús, te doy gracias, el gran médico. Jesús, te doy gracias porque tú eres sanador, eres libertador, eres restaurador. Cuando tu amigo te llama y te dice: oye, ¿puedes orar por mí? Mi hijo no llegó a casa anoche. No sabemos dónde está él. No sabemos dónde está ella. Se fueron a una fiesta, fueron a hacer esto. ¿Puedes orar por mí o simplemente te abstendrás de opinar? ¿Estarás atento? ¿Cómo vas así? No, llamemos rápido. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama? Hija Elizabeth. Intercedo. Sí, oramos. Señor, ahora mismo oramos por Elizabeth. Dios, no sabemos dónde está ella en este momento. Padre Dios, te pido, Señor, por tu sabiduría para todos los policías. Te pido por tu sabiduría para todos. Señor, oro ahora mismo, donde sea que ella esté, que ningún daño ni peligro le llegue. Padre Dios, oro ahora mismo para que tú la cubras. Así es como se ve interceder. Eso es lo que es. No se trata solo de decir: ay, ojalá que todo esté bien. Es como: no, estoy en una guerra. No lucho contra carne y sangre. Habrá personas que, ya sabes, son tus peores enemigos. Y escuchas que han pasado por un infierno. Y es solo acercarte a ellos y decirles: oye, solo quería que supieras que ayer oré por ti. Sé que estás pasando por algunas cosas y sé que tú y yo no tenemos la mejor relación, pero quiero que lo sepas.
Estoy creyendo en Dios por ti. Espero que todo vaya a estar bien. Si hay algo específico por lo que pueda orar, por favor dime. Eso es lo que hace la intercesión. La intercesión se pone en la brecha y la pregunta para nosotros hoy es, ¿quién se pondrá en la brecha? ¿Te pondrás en la brecha por tu familia? ¿Te pondrás en la brecha por la siguiente generación? ¿Te pondrás en la brecha por tu iglesia, tu ciudad, un hijo pródigo, un matrimonio en problemas, una persona adicta, una persona perdida? Cada gran mover de Dios ha sido precedido por alguien que decidió no solo observar la brecha, sino ponerse en la brecha. Muchas veces en la iglesia nos gusta mirar la brecha. Uy, mira esa brecha. Esa es una brecha grande. Mira todas esas cosas que pasan por esa brecha. Mira al enemigo. Él corrió por esa brecha. Alguien tiene que pararse delante, en medio de la brecha. Alguien tiene que ponerse en medio y decir que no. No en mi casa, no en mi matrimonio, no en mis hijos. Y quizá digas, yo no tengo palabras elegantes como esas. Bueno, empieza a leer la palabra de Dios. Solo habla la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. La Biblia dice que Moisés no era bueno con las palabras. Él tenía un problema de tartamudez. Así que cuando fue ante Dios en nombre de Israel, dijo, Dios, en tu palabra, tus palabras, tú has dicho que eres misericordioso. Solo repite la Biblia al Señor en tu oración. Y créeme, sus palabras siempre serán mejores que las nuestras. Así que eso es lo que parece la intercesión. El avivamiento comienza cuando alguien ora. Las familias se restauran cuando alguien ora. Los pródigos regresan cuando alguien ora. Las iglesias despiertan cuando alguien ora. Las naciones cambian cuando alguien ora, y Dios está buscando personas que estén dispuestas a pararse delante de Él en la brecha. Así que voy a orar ahora mismo, y quiero animarte. Podemos ponernos todos de pie donde sea que estés, ya sea en el patio, la cafetería o en este salón. Vamos a tomarnos un momento. Todavía nos queda algo de tiempo juntos ahora mismo. Todos vamos a salir de aquí juntos. Vamos a cantar una canción de adoración, y después voy a orar por nosotros. Vamos a despedirnos hoy, pero quiero animarte en este momento. Este es un momento perfecto para adorar al Señor, pero quiero animarte en este momento. Cuando vayas a adorar, ¿puedes adorar e interceder, ponerte en la brecha por alguien más? Si necesitas adorar por ti mismo en este momento, adora por alguien más. Pero mientras he estado hablando, si dices, no, el Señor me ha puesto a alguien que está pasando por algo que tengo en el corazón, que es una carga, entonces cuando adores, ¿puedes entregárselo al Señor hoy? ¿Podrías decir, Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Esto está en tus manos. Que el reino de los cielos descienda a la tierra en este momento. Así que, Dios, oro para que mientras vamos a adorar juntos una vez más antes de dirigir, Señor, oro para que tu presencia llene este lugar. Dios, ¿podrías darnos un corazón para las personas hoy, Padre Dios? ¿Podrías darnos las palabras para ponernos en la brecha? Y ahora mismo, mientras vamos a adorar, Señor, vamos a adorar por alguien que está en el hospital en este momento, Dios. Adoramos por alguien que está en las calles en este momento, Dios. Adoramos por alguien que no está sobrio en casa en este momento. Dios, adoramos por alguien que está perdido, que está sufriendo, que está roto. Dios, adoramos por esta nación en este momento. Dios, adoramos por nuestras ciudades. Señor, Dios, simplemente oramos para que tu presencia llene este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar una vez más juntos. Yo pongo toda mi fe en Jesús.